¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue una frase que unos ángeles dieron a unas mujeres que iban al sepulcro del Señor Jesucristo a ungirle ese primer día de la semana. Y así es como se va a llamar nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y la semana anterior hablábamos acerca de lo que fue la pasión de Cristo, su crucifixión, todo lo que representó para nosotros y lo que significó para el Señor el haber entregado su vida. Y pues ahora vamos a aprender un poquito más acerca de la resurrección. ¿Sabía usted que usted ha resucitado ya en una primera resurrección? Hay una serie de polémicas debido a cierta ignorancia escritural y por eso es necesario que aprendamos acerca de todos los temas que son fundamento de nuestra fe. Y la resurrección es un fundamento para la fe cristiana. De hecho, es uno de los fundamentos principales, porque si no hubiera existido la resurrección, si no hubiera habido, vano hubiera sido todo lo demás. La resurrección, mis hermanos, la resurrección de Cristo, obviamente, es el acontecimiento más extraordinario, sorprendente y maravilloso de la historia. Y juntamente con su muerte en la cruz, son el fundamento de la fe para nosotros los cristianos. De todas las religiones en el mundo, de todos los procesos religiosos, movimientos religiosos, solamente el cristianismo proclama que la tumba de su fundador está vacía, si se da cuenta. ¿Sabía usted que hay excursiones a Jerusalén para ir al sepulcro de Jesús? Según esto es el hallazgo que hicieron, y la gente está consciente que va a ir a ver solamente un sepulcro ¿qué? Vacío. Está totalmente convencido y aún así van, ¿verdad? Una manera de, pues no sé, de visitar ese espacio, ese lugar. Y bueno, ninguna otra religión existente proclama esto. Por ejemplo, Abraham, quien fue el fundador o padre del judaísmo, él murió por el año de 1900 antes de Cristo y jamás se ha dicho que resucitó. Mahoma, el fundador del Islam, él murió en el día 8 de junio de 622 después de Cristo. Y bueno, a su muerte había un discípulo de él muy cercano que lo amaba bastante y cuando muere, por el dolor de ver a su profeta muriendo, amenazó con espada diciendo: al que diga que Mahoma murió le cortaré en pedazos porque Mahoma resucitará. ¿Y qué cree? Pues lo siguen esperando, ¿verdad? De hecho, la historia de la humanidad literalmente se parte, se divide en dos épocas: antes de Cristo y después de Cristo. Usted nunca ha escuchado ni escuchará antes de Mahoma o después de Buda, de Siddhartha, que es el fundador del hinduismo, o de los contemporáneos autonombrados iluminados como John Smith, fundador de los mormones, Carlos Russell de los Testigos de Jehová, o Astarón Joaquín, del que se dice es el iluminado, el ungido, de la luz del mundo, una luz muy apagada, por cierto, ya, gracias a Dios. Sin embargo, desde siempre, solamente a Jesucristo se le ofende, se le difama, se le ridiculiza para desacreditar su persona, su divinidad, a poner en duda su obra de redención, su muerte en la cruz, su crucifixión. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que no se habla de ningún líder espiritual, ningún guía, no importa la época, pero sí a Jesucristo se le agrede con tanta vehemencia? Parece una constante donde siempre se está tratando de sacar algo en su contra. Y así como en el Edén, mis hermanos, la serpiente antigua engañó a Eva con el fin de crear un ambiente de incertidumbre, de duda respecto a Dios. ¿Se acuerda que le dijo: no es cierto lo que dice Dios, es mentira? Bueno, en la actualidad se siguen levantando constantemente argumentos, especulaciones sensacionalistas,
Se producen programas de televisión, documentales, películas, todo para desacreditar a Jesucristo, con la finalidad de crear esta situación. Y bueno, no solo eso, porque para todos los que hacen este tipo de circunstancias, pues ha sido una fuente de ganancia, además de quererse ganar la admiración, la aceptación de quienes por ignorancia o por una condición espiritual desviada, pues abren sus oídos a esas seductoras fábulas, suposiciones en torno a la vida de Jesús. Y a veces es más fácil creer lo que dice alguien que supone que pasó a lo que está escrito y a lo que está documentado históricamente. Tal como en el pasado los enemigos de Cristo quisieron hacer, se sigue haciendo hoy: detener, callar. Y fíjese, aún después de su muerte en la cruz, exigieron a las autoridades romanas una guardia especial para cuidar la tumba donde fue sepultado. Ellos sabían que Cristo había dicho, Jesús, que resucitaría el tercer día. De manera que el sepulcro fue tapado con una enorme piedra pesadísima de toneladas, lacrada con sellos romanos, vigilada por soldados del ejército más poderoso de la época, y sin embargo no lograron evitar que Jesucristo resucitado saliera de manera sobrenatural. Y esa es nuestra fe. En Lucas 24:1 precisamente podemos ver, vaya ahí, acompáñeme. Dice así, ya tiene Lucas 24:1: y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. El primer día de la semana es el domingo. Recuerde que el judío tenía el sábado para poder descansar y para poder tener sus cultos de adoración al Señor. Bueno, dice el versículo 2: y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando perplejas por esto, se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Me lleva a recapacitar algo. Esta es una pregunta lógica. Y si nosotros nos vemos en la actualidad de la vida que tenemos en Cristo Jesús, ¿dónde es donde a usted le buscan, mi hermano? Y esta es una pregunta que se me ocurre en este momento. Cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, en esa vida anterior, la gente sabía dónde encontrarnos, dónde localizarnos entre los muertos, entre los que estaban en la misma condición. Y es bien importante que ahora, si alguien pregunta ¿dónde encuentro a tal persona?, no lo halle entre los muertos. Le estoy hablando de una manera metafórica. Que su vida, que sus relaciones, que su vivir contemporáneo actual dé la vida que ahora usted tiene en Cristo Jesús. Que nadie se atreva a buscar a un vivo entre los muertos. ¿Usted está vivo, mi hermano? Que no lo busquen entre los muertos. De manera que al oír estas mujeres que identificaron como mensajeros celestiales después de recibir las buenas noticias, bueno, se fueron alegres, se fueron presurosas a avisar a algunos discípulos que estaban desanimados, que estaban tristes, que estaban temerosos, y que también de manera sorprendente, ¿qué cree? No les creyeron. ¿Sabía usted eso? Los que caminaron con Jesús, los que tuvieron precisamente estas palabras y recibieron, y que les dijo estos hombres: acuérdense de lo que les dijo, que tendría que ser sacrificado, pero que resucitaría el tercer día. Bueno, sus discípulos no les creyeron. Y paradójicamente, los enemigos de Jesús
sus verdugos, cuando se enteraron, de inmediato concibieron un plan para silenciar y contener inútilmente lo que ya desde el cielo y hasta nuestros días se estaba proclamando: Jesucristo ha resucitado. Sus discípulos no le creyeron, pero los fariseos, los sacerdotes, los escribas se pusieron a temblar. Y vaya conmigo a Mateo 28:11, por favor. Dice así, ¿ya tiene Mateo 28:11? Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y avisaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Una guardia de soldados, mis hermanos. ¿Qué cree que le fueron a decir a estos sacerdotes? Espantados. ¿Saben qué? Llegada la mañana empezó a temblar, no sé, estoy pensando. Estallaron esas ligaduras, esos sellos, voló la piedra como si fuera de papel. Y una gran luz nos envolvió y tuvimos miedo. Yo no quisiera saber qué fue lo que pasó ahí, o sí quisiera saberlo, pero lo que sí me puedo imaginar es que fue algo glorioso. Y ellos fueron a avisar de esto. De manera que dice que estos religiosos se reunieron en el consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados diciendo: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, dice, pues nosotros los vamos a persuadir y les evitaremos problemas. O sea, nosotros les vamos a guardar su mentira, que es nuestra propia mentira. Ellos tomaron el dinero, hicieron como habían sido instruidos, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sabía usted que todavía hay un movimiento religioso del judaísmo que está esperando al Mesías? Bueno, hasta hoy siguen en la misma condición. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, pese a todas estas artimañas, jamás lograron detener lo que Jesús había sembrado en sus discípulos. Y quienes fueron testigos de su vida extraordinaria, de su resurrección, lo siguieron proclamando. De manera que, cegados por el odio, por la impotencia de no poder hacer nada en contra de Jesucristo ya muerto, resucitado, pues se dieron a la tarea de perseguir y asesinar a esos primeros seguidores. Así es como vemos cómo en el primer siglo murieron de manera terrible miles de cristianos que defendieron su fe hasta el último día de sus vidas. Los discípulos que lo acompañaron en vida predicaron su evangelio sin temor, porque nada ni nadie podía callar el mensaje de Jesús. Historiadores de la época como Tácito, quien además era senador del Imperio Romano, un hombre llamado Suetonio, Fabio Josefo, Plinio el Joven, todos ellos documentaron cómo los primeros seguidores de Jesucristo, los del camino, como les decían, así les llamaban a los primeros creyentes, los del camino, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron asesinados. Tácito, entre otras cosas, escribe: a su suplicio se une el escarnio, de manera que perecían desgarrados por los perros, o bien eran clavados en cruces y al caer el día eran quemados para servir de iluminación durante la noche. ¿Qué fue lo que produjo la resurrección de Cristo en el corazón de estos primeros creyentes, de los discípulos, mis hermanos? Algo extraordinario. La Biblia relata, igual las crónicas de los historiadores, cómo sus discípulos, después de haber estado escondidos, acobardados, tristes a causa de la reacción de los judíos, verlo resucitado les infunde valor y la certeza de estar en el camino correcto. Y yo te preguntaría, ¿tú tienes la certeza de estar en el camino correcto, mi hermano? Ellos, después de ser investidos por el poder del Espíritu Santo, predicaron a Jesucristo sin importarles dar su vida por Él, convencidos que morir por Él era la mayor ganancia, como después también lo escribió el apóstol Pablo. Y mire, entre otras ejecuciones,
Por ejemplo, Jacobo, el hermano de Juan, fue sentenciado por Herodes a muerte de espada. Pedro fue crucificado de cabeza en una cruz en Roma. Él dijo: yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Mateo fue torturado y muerto a espada en Etiopía. Santiago, hermano de Jesús y autor de la carta de Santiago que conocemos, él fue columna en Jerusalén. Y bueno, él fue lanzado desde el pináculo del templo por no negar su fe en Cristo. Como sobrevivió a la caída, fue rematado a golpes. Bartolomé, martirizado en Armenia, desollado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en Grecia en una cruz en forma de X. Dice la crónica que cuando era crucificado dijo: hace mucho he deseado este feliz momento, y predicó a sus verdugos 2 días más hasta que murió. Tomás, paradójicamente, fue traspasado con una lanza en el costado en la India en un viaje misionero. Estaba estableciendo una iglesia en ese lugar. Matías, quien reemplazó a Judas, fue apedreado y decapitado. Conocer el amor de Dios a través de Jesús, quien con su vida de obediencia, su entrega al propósito de redimir al hombre hasta la muerte de cruz y su resurrección, determinó en todos ellos una nueva vida. Y marcó también el inicio de la iglesia para continuar la obra. Y ahora nosotros somos llamados ¿a qué cree? A dar nuestra vida por Jesús. Evidentemente ya no es como en el pasado. Ahora dar tu vida por Jesús es entregarte a una vida santa, de integridad, que dé testimonio de caminar con el Señor, y que este testimonio te permita fortalecer tu predicación del Evangelio. Eso es dar la vida por Jesús ahora, mis hermanos. Y la resurrección es el acto soberano de Dios en que Cristo, con el poder del Espíritu Santo, fue levantado de entre los muertos para consumar la obra de salvación y darnos a ti y a mí la vida eterna. En el cumplimiento de cada profecía en la persona de Cristo, vemos solidez y firmeza para nuestra fe, siendo su resurrección la culminación de su obra y la esperanza de vida para los que creen. ¿Ustedes creen, mis hermanos? Pues desde ahora, solo ¿qué cree que queda? Esperar su regreso, porque esa es la única profecía que queda por cumplir. Y si se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesucristo, ¿cree que esta la cumplirá? Desde luego. De manera que la humanidad quedó unida a Jesús en su muerte al haber pagado con ella su redención, pero en su resurrección queda determinada en el creyente su unión eterna con Él. ¿Qué significa la palabra resurrección? Del griego anástasis significa levantamiento. En el latín resurrectio significa resurgir, alzarse, retornar a la vida. Pero ¿qué es y qué representa la resurrección de Cristo para los verdaderos creyentes? ¿Cuál es la trascendencia en la vida de la iglesia, este acto con el que Cristo vence a la muerte? Y vamos a estudiar un poco de eso, mis hermanos. Acompáñenme a 1 Corintios 15:20, por favor. Dice el apóstol Pablo: pero ahora, yo estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada, para que me siga en la versión que usted trae. Dice: pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Usted es de Cristo, mi hermano? Entonces, ¿qué cree? ¿Va a resucitar? ¿No le da gracias a Dios? Lo primero que tenemos que saber es que si bien todos seremos resucitados, no todos serán salvos. Y ese es un hecho, mis hermanos. La vida eterna es para todas las personas que nacen.
Aquí la circunstancia es en dónde la vas a pasar. ¿Ya sabe usted dónde va a pasar la vida eterna? ¿Sí? Bueno, uno sí sabe, los demás se quedaron como en la incertidumbre. No, saben que todos van a pasar la eternidad con el Señor si son salvos, si son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno obtendrá su lugar definitivo de residir de acuerdo con su posición espiritual delante de Dios, lo que también se conoce como el fruto de las obras. Y no es porque por las obras seamos salvos, sino que nosotros ya estudiamos que precisamente nuestra condición de salvados, de ser creyentes, nos permiten las obras en las cuales podemos caminar. Jesucristo es la primicia por cuanto venció a la muerte. Luego sus redimidos, mis hermanos. Nos levantaremos a resurrección de vida en su regreso. Pero también quienes rechazaron e ignoraron la provisión de vida en Cristo resucitarán, pero para condenación. Acompáñeme a Juan 5:24, porque este tema es tan controversial que en muchos lugares omiten explicarlo, diciendo: Dios es amor y nadie se va a perder. Dios es amor y por eso tú tienes la confianza de que si ya eres salvo puedes vivir como tú quieras, porque ya un cristiano ya no peca. Y no, mis hermanos, tenemos que entender que las cosas son muy distintas. Juan 5:24 dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree, aquí está hablando del evangelio, y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. A ver, ¿a qué muertos se está refiriendo ahorita? A los muertos espirituales, porque está hablando que son los muertos que van a escuchar, y los que oyen ¿qué? Vivirán. Los que van a abrir su corazón y su entendimiento al evangelio. O sea, Jesús está hablando del propósito de su venida. Está haciendo alusión al evangelio de salvación que estaba predicando para pasar de muerte a vida eterna espiritual. Por eso su énfasis era el que escucha y cree. El énfasis es ¿qué? Escuchar y creer. ¿Usted escuchó el evangelio? ¿Lo creyó? ¿Es usted bienaventurado? Sigamos en el 26. Dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora. Fíjese, vuelve a decir vendrá la hora, pero va a ver que esta es otra hora. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Aquí de cuáles está hablando? De los que ya murieron, de los que ya durmieron. Y saldrán los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección ¿de qué? De condenación. ¿Ya se fijó? Todos seremos resucitados. Cristo está anticipando cómo su poder sobre la muerte física será para todos. Sin embargo, como va a actuar como juez justo conforme a las obras, tradúzcase las decisiones de cada uno, la manera como usted desarrolló su vida a partir de que fue compartido del evangelio. Bueno, esto va a determinar el destino final, ya sea en los cielos o en la condenación eterna. En el libro de Daniel, esto se anticipa, Daniel 12:2, yo se lo voy a leer, si gusta anotar. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Está hablando de los que recibieron el evangelio y de los que enseñan el evangelio. ¿Ya se dio cuenta? Mire, la muerte que opera en los nacidos de nuevo es cuando mueren espiritualmente.
y ahí opera la primera resurrección, porque usted murió a su vieja naturaleza para renacer y convertirse en una nueva criatura. ¿Usted murió a la vieja naturaleza? ¿Sí o no? De manera que espiritualmente, usted ha resucitado a nueva vida porque se ha convertido en una nueva creación. Sin embargo, al final de todas las cosas, y estoy hablando cuando las cosas acaben, cuando todo sea solamente estar delante del trono de Dios, la iglesia formada por los redimidos en Cristo, aunque estemos separados por la fe de los no creyentes, de los impíos, seremos juzgados juntamente con ellos. Y solamente quienes formen parte del rebaño del buen pastor compartirán su gloria. ¿A qué rebaño pertenece a usted? No me diga que al rebaño sagrado. Al rebaño del buen pastor, de Jesús. Vaya conmigo a Apocalipsis 20:11, por favor. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 20:11. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, ya no va a haber absolutamente nada. Todo será fundido, mis hermanos. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué es grandes y pequeños? ¿Así como muy altos y muy chaparritos? No, mis hermanos. Toda la humanidad, sin importar su estrato social, si tuvieron dinero, su raza, su cultura, su origen, todos estaremos ahí. Dice: de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es ¿qué? La segunda muerte. ¿No se pone así como chinito? ¿Verdad? Ahora, ¿su nombre está escrito en ese libro de la vida? Sí, mi hermano, sí. Y dígalo con fe, con certeza, porque este pasaje está haciendo referencia al juicio final y específicamente a la resurrección y juicio de los muertos espiritualmente, aquellos que rechazaron el evangelio. Se está refiriendo a estos. Pero le voy a decir también a quiénes se está refiriendo: a los que solamente simpatizaron con la fe. Y esto es muy grave. Hay muchas corrientes religiosas que se dicen cristianas, sin embargo solamente hay un solo camino para llegar al Padre. Simpatizantes con la fe, que jamás nacieron de nuevo. Aquellos que se identificaban como cristianos, abarrotaban iglesias, pero que jamás se arrepintieron de su pecado, porque confiaron en seductoras doctrinas de falsos maestros que por dinero les permitían seguir dependiendo de una vana manera de vivir. Mire, es lamentable ver cómo hay tanto engaño en la cristiandad actual, y todo por conveniencia. A uno les conviene que haya personas que no deseen la sana doctrina y que quieran fábulas, y a otros les conviene que haya pastores, que haya falsos maestros, que les brinden fábulas, que les rasquen la oreja, pero que no les exijan, que no los exhorten al arrepentimiento, a reconocer su condición espiritual delante de Dios. En cierta ocasión el Señor lo advirtió al decir: si un ciego guía a otro ciego, dice, irremisiblemente ambos caerán al hoyo. ¿Se acuerda? Lo voy a parafrasear. Si un ignorante guía a otro ignorante, el primer ignorante, si un ignorante deliberado que conoce la Escritura, que sabe lo que está diciendo,
pero la ignora, la hace de lado. Guía a otro ignorante, alguien que no sabe, que nunca escuchó. Dicho en otras palabras, si alguien que depende de los apetitos de su carne todavía pretende guiar a otro en las mismas circunstancias y condiciones espirituales, irremediablemente los dos se perderán. Y hay quien dice, bueno, lo que pasa es que yo ahí me congregaba y pues el pastor así era, pues él tiene la culpa. No, mi hermano, tú tenías también la misma Biblia en la mano y tú tenías la obligación de leerla y de discernir, y si te estabas dando cuenta que las cosas que se hacían en ese lugar eran indebidas, deshonraban a Dios y confundían y hacían lo malo delante del Señor, ¿cuál era tu obligación? Como dijo el Señor, salid de ella, huid. Bueno, para eso vino Jesucristo, precisamente, quien desde su nacimiento, con su vida apartada de pecados, su obediencia al Padre, sus enseñanzas, los milagros, su muerte en la cruz, su resurrección, manifestó su propósito de redimir al hombre y salvarlo de la ira venidera. Lo único que tenía que hacer el hombre y que tiene que hacer el hombre es creer, reconocer su pecado, arrepentirse y caminar en la nueva vida que el Señor le da. Antes de morir y resucitar, el mayor punto de humillación al que estuvo expuesto nuestro Señor fue en la cruz del Calvario. A partir de ahí comenzó el camino para que el Padre lo exaltara hasta lo más alto. Pero esta transición entre su humillación y exaltación comienza en el momento que muere y es bajado de la cruz. Mire, donde todos veían muerte, se gestaba la vida abundante que Él nos vino a traer, la verdadera vida abundante. De acuerdo a una costumbre entre los judíos, además estaba escrito, el cuerpo de los que morían en la cruz se les arrojaba a que fuesen comidos por buitres o simplemente los llevaban a la jena, también le llamaban jena de fuego, porque la Escritura dice, maldito es quien muere colgado de un madero. Bueno, ¿qué es jena? La jena viene del arameo que significa lugar de la quema. Este lugar estaba ubicado al suroeste de Jerusalén y ahí se enviaban todos los despojos, la basura de la ciudad. Por el calor tan fuerte y estos desechos, bueno, despedía gases constantemente y que ardían, y esto se veía de día y de noche, porque por eso le llamaban la jena de fuego. Ese lugar también era donde se expulsaban los leprosos, porque se consideraban desechos humanos que literalmente daban por muertos por el aspecto que iban tomando conforme avanzaba su enfermedad. Se iban descarnando hasta morir en ese terrible lugar. La palabra jena es sinónimo de Sheol, que se traduce como infierno, y metafóricamente el Señor la mencionaba constantemente para describir el fuego de condenación eterna para quienes estaban apartados de Dios o rechazaban la salvación a través de Él. En el caso del Señor Jesucristo no fue así. Él fue crucificado y fue sacrificado en un madero, pero para la redención de la humanidad, y su cuerpo fue intercedido ante las autoridades romanas por José de Arimatea, cumpliéndose una profecía más. Recuerda que dice la Escritura que Él se hizo maldición por nosotros. Bueno, fue en ese madero. Isaías 53:9, se lo leo. Si quiere ir ahí, vaya. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte. ¿Quién cree que era rico? José de Arimatea. Él tenía cerca del huerto donde fue sepultado un sepulcro que estaba nuevo, era para él. Dice, aunque nunca usó violencia ni hubo engaño en su boca, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Ahora, ¿qué relata la Biblia al respecto? Vaya conmigo a Juan 19:38. Y esto que vamos a ver a continuación son las pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo.
para que no se deje llevar con todo lo que se dice constantemente alrededor de su resurrección, que ya encontraron sus huesos, que tenía un hijo, que tenía un amante, que incluso han dicho que era homosexual. Bueno, todo se les ha ocurrido de Cristo. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Fíjese, 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Nicodemo, quien acompañaba a José de Arimatea para ungir el cuerpo de Jesucristo, trajo esta gran cantidad de especias aromáticas. La libra romana de 327 gramos nos da un equivalente casi a 40 kilos de lo que llevaba Nicodemo para ungir el cuerpo de Cristo. Las especias y la mirra pulverizadas se mezclaban con los aloes, ¿verdad? Que dice que llevaba estas mirra y estos aloes. Bueno, se hacía una pasta. Con esta pasta se untaba y se llenaban los pliegues del cuerpo, o sea, del cadáver en este caso, de manera que el cuerpo de Jesús fue cubierto con casi 40 kilogramos de ungüento, envolviéndolo en lienzos de lino. No existía una sábana. En aquella época eran lienzos con los que envolvían los cuerpos. Usted lo ha visto en algunas de las películas donde se hacen las momificaciones. Bueno, se hacía este envolvimiento, y esta es una prueba más de su resurrección, porque para untarlo y colocar los lienzos fue necesario manipular el cuerpo. ¿Se imaginan si hubiesen notado estos dos hombres la mínima señal de vida en Jesús? Pues jamás le hubieran sometido a esto. Además, después del tormento, la flagelación, la corona de espinas, el camino al Calvario, crucifixión, lacetazo en el costado, ¿cómo podría aguantar un cuerpo de esa manera 3 días en el sepulcro y estar con vida? Los evangelios narran cómo María de Magdala, con María, su madre, y otras mujeres, fueron el primer día de la semana a la tumba con la intención de ungir el cuerpo con especias aromáticas. ¿Qué sucedió? La piedra estaba removida. ¿A qué nos lleva este pasaje? ¿Qué posibilidades habría que el cuerpo hubiese sido robado para ser escondido y después fingir su resurrección? Imagínese la imposibilidad de entrar y de salir del sepulcro con el cuerpo estando sellado bajo la vigilancia de la guardia romana. Por otra parte, si querían robar el cuerpo, no hubiesen tenido tiempo para quitar los lienzos pegados al cuerpo con 40 kilos de ungüento, además de los fluidos que seguían emanando de un cuerpo muerto después de 3 días, pues seguramente adheridos a él. A partir del 3er día, comienzan a darse las pruebas de su resurrección. Después que Pedro y Juan regresaron de ver la tumba vacía y María Magdalena se queda llorando en el sepulcro, en Juan 20:15 leemos lo siguiente. Juan 20:15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo Raboni, que significa maestro. Esa fue la primer presencia física de Jesús después de su muerte, en su resurrección. Ese mismo día, en el camino de Emaús, vemos un evento donde el Señor se acerca a 2 de sus discípulos que ya se habían retirado de Jerusalén, iban muy tristes, muy abatidos, y pues al preguntarles por qué estaban así, les responde uno de ellos en Lucas 24:18. Vaya conmigo a Lucas 24:18.
Ahorita vamos a ver mucha Biblia, así que si desenfunda rápido, pues nos vamos todos. Si no, yo se los voy a ir leyendo. Lucas 24:18 dice: respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella habían acontecido en estos días? Obviamente refiriéndose a toda la pasión de Cristo. Ellos le contaron. Entonces, después de decirle todo lo que había sucedido con su maestro, la respuesta de Jesús, vamos a ver que más que una respuesta pues sencilla, fue una confrontación a su falta de fe. En el versículo 25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él. En el versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿qué no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Mire, esta frase es bien importante. ¿A usted le arde el corazón cuando aprende de la Biblia? ¿Se apasiona por la Biblia? Mire, es una aventura, yo así le digo, es una aventura meterse a la escritura. A mí me gusta mucho, no sé si se ha fijado, meterme históricamente, meterme al relato, ver los contextos de la época, porque es como vivir ahí. Es algo extraordinario aprender de la Biblia, mis hermanos. Mire, al término de ese día, el Señor aparece a los discípulos escondidos, los que estaban temerosos de ser arrestados por cómplices de Jesús, todo el mismo día. Dice Juan 20:9, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, todo aconteció ese mismo domingo. Dice, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. ¿Se imaginan la cara de los discípulos? Estaban escondidos, estaban temerosos, estaban reunidos, y de repente Jesús aparece en medio de ellos. El que la puerta estuviera cerrada y a Jesús apareciera así, pues ¿qué indica? Que su cuerpo resucitado manifestaba ya características sobrenaturales. Hay un texto paralelo en Lucas 24:36. Vaya allí a Lucas 24:36, que dice así: mientras hablaban estas cosas, o sea, estaban platicando, y esto fue después de que los discípulos que venían de avisarles de que había resucitado el Señor, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces ellos, dice, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Ya habían hecho eso alguna ocasión. ¿Se acuerdan aquella barca donde cuando el Señor aparece caminando en el agua, que dijeron: parece un fantasma? Y el Señor les dijo: no teman, que soy yo. Bueno, ahora nuevamente se vuelven a asombrar. Y dice en el versículo 38: ¿por qué están turbados? ¿Por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene ni carne ni huesos como los tengo yo. Al decir esto les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado y un panal de miel, lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Dándoles confianza a sus discípulos. Les estaba diciendo: he resucitado, he cumplido. Aquí estoy, como se los dije en alguna ocasión. Sin embargo, hubo otro que no estaba presente en ese momento y que le dijeron: ¿qué crees, Tomás? Vino el maestro y estuvo con nosotros, se comió un pedazo de pescado, se comió un panal de miel. ¿Y qué dijo Tomás? No creo. Y se presenta nuevamente el Señor. Después de que Tomás en su incredulidad había negado su resurrección,
en el versículo 27 de Juan 20. Recuerde que estamos entre Juan 20 y Lucas 24. En Juan 20, 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Se imaginan ahora Tomás delante del maestro? Y no solamente le dijo: ven y toca, mete tu mano. ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Si no meto mi mano en su costado. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues métela, ¿verdad? Pero le dice: y no seas incrédulo, sino que creyente. ¿Se fija que la fe se basa precisamente en el creer? Siempre va a escuchar esa palabra, mi hermano. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Podría usted decir, está hablando de mí? Tomás, con todo el conocimiento que tenía del Señor, no creyó hasta ver. Y ahora te pregunto, ¿usted que cree el mensaje del Evangelio, necesita señales, necesita sentir para creer? Porque lamentablemente se predica en la actualidad y se depende de un evangelio de emociones y de sentimientos. ¿Siente usted al Señor en este lugar? Solo aquí fluye el Espíritu Santo. Sienta el poder del Señor. La fe del creyente no se basa en sensaciones, mis hermanos. Hay quien le dice: ¿sientes la unción del Espíritu? No, pues recibe y mole, doña María. ¿A quién le tocó mole, doña María? No diga. No se trata de avergonzar a nadie. Pero si tan solo por la fe usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por su salvación, que resucitó de los muertos, entonces es bienaventurado. Y a ti se refería el Señor cuando dijo: bienaventurado aquel que sin ver va a creer. Muchas pruebas más de Jesucristo resucitado podemos ver en la Escritura, apareciendo públicamente. ¿Recuerda aquel pasaje en la playa donde come con sus discípulos? Salieron a pescar nuevamente desanimados. Pedro estaba agobiado y estando en la playa, de repente Juan ve a lo lejos: creo que es el maestro. ¿Y qué hizo Pedro? Lo que siempre hacía, ¿verdad? Impulsivo, ¿verdad? Se tira al mar y llega con él. Después de que come, ya me imagino todos comiendo de lo que el maestro les había dado, y se le quedaban mirando, y el Señor no decía nada. Ya les tenía preparada vianda, y de repente voltea y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Ya Pedro ya nada más: sí, Señor, tú sabes que te amo. Una presentación pública del Señor ante sus discípulos después de su resurrección. Ahí aprendió Pedro una lección muy grande: con poquito que me ames, Pedro, eso es necesario, eso es lo que necesito para que apacientes mis ovejas. Pablo narra después en 1 Corintios 15:5 y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí ya Pablo está haciendo una narrativa de esos acontecimientos. Y mire, históricamente hay más pruebas de la vida y de la resurrección de Jesucristo que de la existencia de muchos filósofos y guías espirituales, de movimientos humanistas, religiosos, pero que la gente cree y le sigue. Y se requeriría solamente un poquito de sentido común para no rechazar a Jesús. Pero ¿sabe por qué se le rechaza? Porque el evangelio es ofensivo, mis hermanos. Es confrontante. Es desafiante a toda forma de vida y argumentos del mundo. Y como solamente el reconocimiento de la culpa, de la condición de pecado, permite recibir al Señor como Salvador y Señor, eso es muy difícil para las personas. Reconocer que se equivocan, reconocer que pecan, reconocer que tienen una deuda muy grande con Dios. Por eso no debe extrañarnos que Jesús siga siendo agredido y rechazado por quienes vino a salvar. Jesús sigue siendo tratado con el mismo desprecio de como cuando estuvo aquí en la tierra. Y miren, en la actualidad
son hombres y mujeres del mismo carácter hipócrita y religioso de aquellos que le crucificaron, los que ahora le persiguen, le difaman, le niegan, le rechazan, le insultan y se burlan de él. Y no solamente afuera, sino dentro del cristianismo. Así como los mercaderes del templo hacían negocios en la casa de Dios, ahora estos mercenarios contemporáneos de la fe manipulan las palabras de Cristo, manipulan la obra de redención para beneficiarse. Sin embargo, Jesús sigue siendo misericordioso y fiel, ofreciendo una esperanza viva de dimensión eterna al que cree. Sigue guardando con paciencia a todo aquel que proceda al arrepentimiento para recibirle como su Salvador y como su Señor. El Maestro siempre mostró su determinación bondadosa de salvar a la humanidad de esa ira venidera que un día llegará. Aún sabiendo lo que enfrentaría, jamás escatimó nada por entregar su vida por amor. Y mire, hay un evento que también marca esta generosidad, esta amabilidad de Cristo. Vaya conmigo a Juan 23, por favor. Después que María de Magdala les avisa que Jesús ha resucitado y que al principio no le creyeron, ellos quieren comprobarlo. Dice el capítulo 20, versículo 3 de Juan: y salieron Pedro y el otro discípulo, se está refiriendo a Juan, él mismo, dice, y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y entró primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro, vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Una costumbre más entre los judíos, entre los usos y costumbres, era que cuando alguien se hospedaba con algún conocido y se había sentido muy contento, a gusto con sus anfitriones, antes de retirarse hacía algo muy significativo. Y en gratitud a las atenciones recibidas, tomaba los lienzos que había usado para dormir y los doblaba a un lado de manera especial, los colocaba de una manera así, aparte, como vio Pedro esos lienzos. ¿Qué expresaba el hospedado? El placer de haber estado con las personas de ese lugar. Y ahí vemos el amor y generosidad del Señor pese al rechazo, la humillación, el odio. Con este acto expresa toda la humanidad: ha sido un placer estado aquí. Me gocé de estar entre ustedes. Algo así como fue para mí un placer entregar mi vida por cada uno de ustedes. Miren, mis hermanos, lo que provocó la resurrección de Jesús en el ánimo de aquella primera generación de creyentes fue extraordinario. Aquí lo importante es qué ha provocado en ti la muerte y la resurrección de Cristo. Porque no obstante a todo lo que el Señor hizo, siempre habrá y sigue habiendo quienes el Señor todavía les tiene que decir: porque me has visto, creíste. Y la pregunta es: ¿en qué se basa tu fe, mi hermano? ¿Por lo que ves, por lo que tocas, por lo que tienes, por lo que haces? Porque si esa es tu situación, aún no estás convencido de todo lo que representa ser un hijo de Dios. Y quizás solamente estés profesando una religión que te hace sentir bien para justificar una fe, por cierto, débil, o probar una devoción que quizás no sea ni siquiera hacia Dios, porque tienes otras cosas en tu corazón. Los historiadores y la Biblia, los historiadores de la época que ya mencionamos, narraron la horrenda manera en cómo persiguieron y asesinaron a los seguidores de Cristo durante ese primer siglo, en la mayor parte. Y es impresionante ver cómo estuvieron dispuestos a dar su vida por defender su fe, con la certeza que la vida y la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, fue una realidad absoluta. Porque si Él no hubiera resucitado, los discípulos lo habrían sabido. Mire, nadie se hubiera atrevido a dar la vida por una mentira
o por la locura de un trastornado, como también algunos le han dicho a Jesús. Por eso el que miles de creyentes estuvieran dispuestos a padecer terribles muertes junto con sus familias, ser devorados en el Coliseo, ser perseguidos, ser despojados, antes que renunciar a su fe, es la mayor evidencia de la certeza que tenían de su propia resurrección. ¿Tú tienes certeza de tu propia resurrección? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús, siendo testimonio fiel del evangelio que dices profesar? Pablo expresó al respecto en 1 Corintios 15:16 para confirmar en el ánimo de los corintios, o en este caso de toda la iglesia, la resurrección de Cristo. Dice 1 Corintios 15:16: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo, pues han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero no fue así. La resurrección de Cristo se manifestó mediante su retorno corporal después de 3 días de su muerte. Y lo que está diciendo Pablo es: si la resurrección, la fe del cristiano sería totalmente vana. Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 24: y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ya se dio cuenta que la muerte es un enemigo de Dios y enemigo de nosotros? Entonces no es digna de ponerle un altar, ni de llamarle la niña blanca, la niña buena, ni santísima. Una última pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó? ¿Que es tu Señor y por su sacrificio en la cruz tienes un lugar con Él? Entonces, si es así, tu vida debe cambiar, mi hermano, para dar evidencias de una conducta llena de frutos dignos que procedieron de ese arrepentimiento que te llevó a reconocer tu pecado, que te hizo clamar por el perdón de Dios y que te dio libertad en Cristo. Tiene que haber resultados, tiene que haber evidencias. Medita cómo vives tu nueva vida en el Cristo resucitado, que ha generado en ti el milagro que te hizo pasar de muerte a vida, que hizo posible que tu nombre ahora esté escrito en el libro de en el libro de la vida, en los cielos. Vives negándote a los apetitos de la carne, amas a tu prójimo, no pagas mal por mal, has aprendido a perdonar y a pedir perdón. Eres honesto, hablas verdad, tu corazón está sano, está limpio, no guarda rencor, no guarda envidia, no hay raíces de amargura en contra de nadie. Yo te digo, si has madurado de esa manera en tu vida espiritual, si así progresa tu alma, eres bienaventurado. Si no, mi hermano, si hay algo que tú sabes que está estorbando, entonces haz un alto, pruébate conforme a la palabra, recapacita desde donde te desviaste, reconoce tu pecado y comienza de nuevo a vivir la verdadera vida cristiana. Porque esto no es un asunto de condenación, mi hermano, sino de reflexión y de ponerse a cuentas con el Señor, porque necesitamos caminar con Él de la manera como lo he establecido. Algún día, cuando menos lo esperemos, Él vendrá.
Y con esto terminamos. Primera de Corintios 15, 51. Y dice el apóstol Pablo: he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Tu victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El Señor no tarda su regreso, mis hermanos, y está esperando para su regreso a una iglesia santa, limpia, sin mancha. Y Él mismo se está encargando de purificarla con la guía de su Espíritu Santo, con su palabra, con las confrontaciones, con la predicación, con tu relación personal con Él. De manera que es tiempo, mi hermano, de que sigamos haciendo conciencia de lo que representa para nosotros la resurrección de Cristo. Yo te quiero invitar a que hagamos una oración. ¿Estás dispuesto a considerar tu vida como la estás llevando hasta hoy y darte un tiempo para la meditación y poder decirle al Señor todo lo que quieres expresarle, mi hermano? Eso que es necesario dejar, eso que te está demandando continuamente. Te invito a que te pongas de pie y a que oremos juntos. Dale gracias al Señor. Si quieres levantar tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu vida ejemplar en este mundo, Señor. Gracias por tu muerte. Gracias por la cruz. Gracias porque por el poder del Espíritu Santo tú fuiste resucitado. Y ahora tenemos nosotros esa vida abundante que nos espera en los cielos. Mientras tanto, Señor, queremos honrarte con nuestra vida, con nuestra obediencia, con nuestra conducta. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está una pequeña manada. Aquí hay hijos tuyos que anhelan tu presencia todos los días, que anhelamos estar contigo por toda la eternidad, Señor. Y en este momento, Señor, te queremos decir que nos perdones. Yo te animo, mi hermano, a que tú mismo, en la intimidad, en la quietud de este momento, dentro de ti, no tanto que hagas compromisos, no hagas compromisos, solo reconoce que hay cosas que hay que entregar. Siempre hay algo de que arrepentirnos, siempre hay algo que el Señor nos está demandando. No sigas atrayendo a ti situaciones que ya tienes que dejar en el pasado. No dejes que el pasado te gobierne, no dejes que los recuerdos, no dejes que la amargura, no dejes que la falta de perdón distraigan o sean tropiezo para tu vida delante de Dios, para tu nueva vida en el Cristo resucitado. Señor, te damos gracias. Y aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que si tú no hubieses venido a este mundo, si tú no hubieses dado tu vida y no hubieses resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más miserables, Señor, porque tu juicio vendría sobre todos y tú no dejarías de ser Dios. Pero en tu justicia, en tu amor, decidiste entregar a tu Hijo, Señor. Y ahora Él está resucitado, ahora Él está a tu diestra. Y ahora nosotros sabemos que tenemos un lugar en los cielos, un lugar especial. Así que, Señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.